Ahora Ana María Vega va a conversar con Mariano Aguilar. Ana, contanos. Así es, como lo veníamos diciendo, como resultado del profundo análisis realizado en el marco de una comisión ad hoc que aprobara el Consejo Superior de la Universidad Nacional de Cuyo en su última sesión plenaria del miércoles 28 de abril, a partir de hoy y durante los siguientes 21 días se va a continuar con la actividad académica a través de los entornos virtuales en los colegios de la Universidad Nacional de Cuyo. Mariano Aguilar, como vos decías, es consejero superior y ya está en contacto con nosotras y nosotros para comentarnos cómo fue ese proceso, que sabemos no fue nada fácil. Buenos días, Mariano. Buen día, Mariano. Buen día, Mariano. Buen día a todos y todas. La verdad que esto fue una propuesta del señor rector el día miércoles pasado, como vos decís, Ana María, en la sesión plenaria, al inicio de la sesión plenaria. La verdad que una propuesta festejada porque en la conformación de esa comisión están los decanos de las facultades que tienen carreras vinculadas a la educación y los decanos de las facultades que tienen carreras vinculadas a las ciencias médicas y, o sea, las ciencias de la salud, para decirlo más amplio, medicina y odontología. Además hay representantes de los claustros, del claustro estudiantil, del claustro docente. Yo voy como representante del claustro docente. Están los directores de las escuelas secundarias, también están presentes. Está la gente que conforma el comité epidemiológico de la universidad. Estudiantes de los colegios secundarios también están presentes y van a estar presentes representantes de los padres. Así quedó conformada esta comisión, que tuvo una larga sesión el día miércoles y luego se continuó esa sesión, o sea, retomamos el trabajo el día viernes y de ahora en más todos los viernes vamos a estar trabajando y observando. Principalmente nuestra función es observar técnicamente qué va pasando con la pandemia y ver si es factible o no es factible dar clases presenciales. Nosotros nos guiamos y tenemos como marco de referencia una resolución que se aprobó en diciembre, la resolución 280, aprobada por Consejo Superior, y ahí tenemos una especie de semáforo que nosotros observamos la cantidad de casos cada 100.000 personas en los últimos 14 días, a partir de la información publicada por el gobierno de la provincia, ¿no es cierto? Eso se denomina incidencia, y también el porcentaje de positividad de pruebas PCR. Además, se tienen en cuenta otros elementos, como son, bueno, eso nos marcaría la situación epidemiológica provincial, también el número de casos positivos y de contactos estrechos de trabajadores y de estudiantes, y además las posibilidades, y esto es importantísimo, de garantizar las actividades según el protocolo. O sea, que el protocolo dentro de los colegios se pueda cumplir. Digo que es importantísimo porque piensen ustedes que si va un docente camino a la escuela y simplemente se le pincha una goma de su vehículo y no llega, esos estudiantes, esa burbuja, queda a cargo de un preceptor, pero muchas veces los preceptores son pocos, entonces hay cosas que se complican. Yo no dudo de la excelencia que se han manejado internamente los colegios, eso la verdad que está fuera de cualquier discusión. El problema es que somos personas y a las personas nos pasan cosas, ¿no es cierto? Sí. Esa es la cuestión. Así que bueno, ha sido un trabajo muy arduo, la verdad, muy arduo. Largas horas de discusión en videos, reuniones. Mariano, ahora, algo, María. Sí, fue contundente el análisis que hizo el equipo epidemiológico, que entendemos conoce la misma problemática que quienes asesoran al gobierno provincial. La pregunta es si este semáforo que vos estás diciendo está en rojo fuerte desde hace bastante para quienes analizan en el colegio, en los colegios de la universidad y en el Consejo Superior,
¿por qué no lo acata el gobierno provincial? Yo sé que vos no podés dar esta respuesta, digo, pero ¿qué crees vos que se analiza? Porque la universidad es tomada de ejemplo para muchos aspectos en el gobierno de la provincia, ¿por qué esto no? La verdad que no lo sé, no me corresponde a mí dar una respuesta en ese sentido. Nosotros, el comité epidemiológico de la universidad fue muy claro, muy contundente, y en función de la opinión de ellos, en función de la opinión de los directores de la escuela, el relato de los directores de la escuela fue tristísimo, porque ellos están viviendo en carne propia, están poniendo el cuerpo, y la verdad que escucharlos era terrible. Las escuelas de la universidad también tienen otra realidad, son escuelas mucho más grandes, con muchos más estudiantes. La provincia no tiene escuelas en general tan grandes. Es muy, muy distinto la realidad, ¿no? No me gustaría meterme en esa discusión, porque eso acentuaría algo como la editorial, la triste editorial de uno de los diarios digitales que ha salido hoy. La verdad que muestran ese empujón hacia una especie de grieta, muestra miseria nada más e ignorancia, porque el virus en realidad tenemos que reconocer y tenemos que darnos cuenta que no reconoce ni clases sociales, no reconoce si sos rico, si sos pobre, si sos peronista, radical o de otro partido, no reconoce absolutamente nada, a todos nos ataca por igual, y eso me parece que es importante. Y si creen que esto es una decisión, que la que se tomó el viernes, una decisión feliz, la verdad que uno analizándolo ya el fin de semana con mucha tranquilidad, podemos entender que es una decisión triste, es una decisión que tenemos que verla como un fracaso como especie, que con poquitas medidas profilácticas, como decía recién en un spot, lavarse las manos, usar un barbijo, tratar de reducir las salidas y los encuentros, le hubiéramos podido ganar. Eso no ha sucedido. Supongo que la sociología nos podrá dar alguna explicación con el tiempo, pero la verdad que tenemos que sentirlo como un fracaso. Al menos yo así lo siento, como un fracaso. Estamos fracasando como especie para enfrentar a este, no podemos decir organismo, porque, bueno, mi formación, yo soy ingeniero agrónomo, a esta partícula infectante que actualmente no se define como bicho, que dicen por ahí, es una errónea definición, ¿no? Una partícula infectante que es parásito absoluto y necesita de seres vivos para poder reproducirse. Y si esos seres vivos cambiamos un poquito el comportamiento, esos seres vivos, nos damos cuenta que si contagiamos a otros podemos ser el responsable de la muerte de otra persona. Esta pandemia, estoy seguro que no habría avanzado tanto. Bien. Sé que no te respondí lo que me preguntaste, no, está bien, no quiero responder eso porque no me corresponde, sería irresponsable de mi parte hacerlo, ¿no? Pero Mariano, discúlpame, Ana, discúlpame, Mariano, y esto lo digo con absoluto respeto. En una situación justamente en la que hablabas, Mariano, de que podríamos sentirnos frustrados como humanos, como sociedad, ¿no? De no cumplir con algunas porque esto ataca a todo el planeta, no ataca solo a la Argentina ni a Mendoza, o sea, y no es la culpa del gobierno, es comportamiento propio nuestro el que nos ha llevado a esto, ¿no? Sí, de todos modos los desatinos a veces colaboran para que esto se incremente, pero no, sin ponerte en un apuro, digo, la Universidad Nacional de Cuyo es sin lugar a dudas el ente o la institución académica más prestigiosa que hay en la región, sin lugar a dudas. Por lo cual, de hecho, tanto el ministro Ibáñez como muchos, creo que el mismo gobernador, son egresados de esa casa de altos estudios. Tantas veces le piden a la Universidad Nacional de Cuyo, y lo celebramos, como también a la UTN, obviamente, que participen en informes técnicos, que los ayuden a relevar, que los ayuden. En este caso, que es la educación, nos parece que no debe el gobierno provincial, al menos no atender y no escuchar
esto que han definido en el Consejo Superior. Y digo por qué debería ser de esta manera. Primero porque recordarás que el año pasado fueron muchas loas hacia el tema de la virtualidad, porque la verdad que también fue un hallazgo, fue de repente, fue súbito, los docentes no estaban seguramente lo suficientemente capacitados y sin embargo pudieron revertir esa situación sin luego desatender que más del 40% de los chicos y de las chicas no tuvieron esa educación porque no tenían conectividad. Por lo cual me parece que la universidad debiese tener una posición un poco más enfática, recomendando al menos al gobierno que siga con algunas de las decisiones que toman ustedes. Bueno, respecto a lo que vos decís, es cierto, el año pasado fuimos empujados prácticamente de un día para otro. Como anécdota te puedo contar que yo estaba en mi oficina, yo trabajo en Ciencias Agrarias en la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales. Estaba en mi oficina de Agrarias y me llaman por teléfono y me dicen, te tenés que ir, cierra la facultad. Digo, ¿por qué? Si tengo tarea, o sea, yo no había ni tomado conciencia en ese momento, allá en marzo, claro, que era, la verdad que me fui y no entendía nada, alcancé a agarrar algunos libros, algunas cosas, y no volví por un año prácticamente a la facultad. He regresado este año, a principio de año, a dar prácticas. La verdad que fue muy extraño. Desde los 18 años no dejé de ir a la facultad y ahora con 55 años estuve un año sin estar, ¿no? Por otro lado, en Ciencias Exactas, yo además de ser docente, coordino el ingreso también. Nos alcanzamos a tener una semana a los chicos delante de nuestro, chicos del ingreso, o sea, chicos que están terminando su secundaria, piensen eso. Y tuvimos que adaptarnos rápidamente, pero muy rápidamente a la virtualidad. Y por otro lado, o sea, la universidad tiene sus políticas y creo que las va llevando adelante en lo mejor que puede y lo mejor que sabe, y para eso se investiga y para eso se trabaja todo el tiempo. Pero la universidad y el gobierno provincial institucionalmente son dos entidades distintas, inclusive de distinta dependencia. El gobierno provincial en todo caso tendrá que pedir asesoramiento, pero si no lo pide es problema ya del gobierno provincial. Pero tenemos que entender eso, que tienen distinta órbita. Nosotros en la universidad dependemos de la nación y la provincia tiene también su autonomía. Lo mismo que nosotros hemos decidido ahora en la comisión esta de seguimiento para los colegios, es para los colegios. Cada facultad toma en función de su autonomía su decisión. Y hay facultades, a ver, pensemos. Yo doy botánica. ¿Cómo enseño a manejar un microscopio online? Es muy difícil. La clase esta semana justamente es la que tengo que enseñar eso, y justamente por eso cuando se pudo retornamos a las prácticas y lo hicimos. ¿Cómo se le enseña a un futuro médico si no está en contacto con el paciente? O a un odontólogo, ¿cómo se le enseña a usar su instrumental si no está en contacto? Entonces cada facultad, en función de sus posibilidades y sus dificultades, va programando esto. Entonces creo que en esto hay que respetar las autonomías. El gobierno provincial es autónomo. Bien. Yo entiendo lo que ustedes me quieren preguntar, pero yo no voy a dar una respuesta. No, pero no me corresponde. Pero bueno, yo entiendo, entendemos lo de la autonomía. Víctor Ibáñez, que es el ministro, ha sido secretario en la universidad, sí, hasta antes que asumiera el actual señor gobernador. Bueno, no sé cuáles son no entiendo cuáles son los parámetros que ellos miden para tomar esas decisiones. Qué sé yo, yo lo que sé Mariano, es que la universidad no está inserta en una isla y sí, que los chicos se trasladan. Además soy papá de un chico que va a un colegio de la universidad. Yo vivo muy lejos, Badat, y yo vivo en Rodeo de la Cruz. Imagínense que la semana que fue presencial, allá por mediados de marzo, yo iba y me quedaba en la playa de estacionamiento, me llevaba mi computador y trabajaba sentadito en el auto. Y que lo que pude ver, dentro del colegio no vi nada, porque obviamente y con toda razón no me dejaron entrar. Pero estoy seguro, por lo que hablé con mi hijo, que se cumplió el protocolo a rajatabla. Pero fuera del colegio los chicos se hablaban, se saludaban, y lo entiendo, mi hijo tiene 14 años, están con necesidad de contacto con el semejante, lo entiendo absoluta y totalmente.
y la mayoría de los chicos se mueven en colectivo. Claro. Entonces, si nosotros, en función de los datos que tomamos, que son los publicados por el gobierno provincial, decimos, y en función de nuestra normativa, que es la resolución 280, en definitiva lo que hicimos es cumplir con nuestra normativa, para ser más claro. Vimos que los números daban en zona roja, por lo tanto, hay que volver a la virtualidad. Y quiero recalcar algo, no se cierran los colegios siguen abiertos, los equipos directivos siguen estando en los colegios y no se cierra el proceso educativo. Lo que se hace es un cambio de una presencialidad a una virtualidad, donde durante todo este año que ha pasado hemos aprendido muchísimo los docentes, los estudiantes, todos a trabajar de la mejor manera posible dentro de la virtualidad. Sí, Ana. Sí, a eso quería apuntar, a eso quería apuntar, porque mucho se plantea de los chicos y las chicas que se desconectaron el año pasado, que no fue posible hacer un acompañamiento. En ese sentido, ¿cómo va a garantizar los colegios de la universidad que haya chicos que no se desconecten? ¿Cómo se han planteado este acompañamiento? Porque, contrariamente a lo que mucha gente cree, es bastante variada en la población de los colegios de universidad, porque son chicas y chicos de distintos niveles socioeconómicos, entonces también puede existir esta situación de desconexión por falta de recursos. Sí, totalmente. Según la directora de la DIGES, que es la Dirección General de Enseñanza Secundaria de la universidad, es aproximadamente el 7% de la población de los estudiantes de los colegios universitarios. Si pensamos que son casi 5.700 los estudiantes de los colegios secundarios, estamos hablando cercanos a 400 estudiantes. El año pasado ya se acudió con becas muchas de ellas de cooperadora, y bueno, felizmente el señor rector indicó que quiere asegurar al menos 3 horas y media de clase. Esas 3 horas y media de clase estamos hablando o virtualidad o presencialidad. O sea, si este viernes que se vuelve a reunir la comisión, los índices bajan a nivel del piso, se desocupa todas las camas de las unidades de terapia, el lunes siguiente estamos en presencialidad. No quepa la menor duda de que vamos a tomar esa decisión. Ojalá así fuera, por favor. Bueno, sí, a esos ojalá. 400 estudiantes se los va a asistir, porque acá hay dos problemas. Una es la conectividad y otra la disponibilidad de dispositivos. Hablo de dispositivo, hablamos de computadora, celular. Entonces a esos estudiantes se los va a seguir asistiendo como se los asistió el año pasado. En las facultades pasa lo mismo, se pagan becas para conectividad. O sea que en esto también, por suerte, también hemos aprendido mucho y también eso se va a hacer. Así que bueno, eso me parece que es muy, muy importante que lo consultes. No porque no tenga el recurso hay que estigmatizar a ese joven. Hay que asegurarle la posibilidad. Perfecto. Bien, queda claro entonces, muchísimas gracias. No sé si Ariel quiere hacer una consulta más, pero por mi parte quedó claro entonces cómo se tomó la decisión y vamos a seguir de cerca el trabajo de la comisión para ver qué es lo que van evaluando. Muchísimas gracias. Bueno, le agradezco mucho a Mariano, ha sido muy, muy claro y concreto. Coincidimos en esto de que es frustrante, y creo que es más frustrante si no... nos manifestamos a propósito de las cosas que se deben hacer. Totalmente de acuerdo, Ariel. Cuando en algún momento vi un video que en el Obelisco se motivaba a la gente a quemar los barbijos, la verdad es que era muy triste, porque estaban empujando a esa gente a morir. Cuando en algún momento en la comisión se planteaba sobre los derechos a estudiar y se ponen en distintos planos los derechos y qué sé yo, yo lo que entiendo es que cuando estás en el parque de descanso tapado con tierra perdiste toda posibilidad de derechos, ya sea estudiante, familiar de estudiante o docente. Con esta decisión hemos intentado garantizar justamente ese derecho.
cuidando a los docentes, cuidando a los estudiantes, cuidando a los familiares de los estudiantes. Y esto sin lugar a dudas lo que también si hace... hay alguien que se contagia, esto es explosivo, o sea, hay que entenderlo de esa manera, ¿no? Perdón, Ariel, te interrumpí. No, sí, es que a ver, la solidaridad en este caso no tiene que ver con una cuestión altruista, tiene que ver con una obligación, necesariamente una obligación, porque el hecho de, bueno, en este caso de la universidad que haya tomado esta decisión de estos 21 días, en realidad lo que hace es permitir justamente que no haya explosiones que sean inatajables, que es lo que está ocurriendo, porque cuando vemos las cifras de hoy, y vos que sos de ciencias exactas, hay un dato que no se está teniendo en consideración. Cuando hablamos de los muertos, que no nos gusta hablar de los muertos, tenemos todavía esta especie de estigmatización de hablar de la parca, hubo hoy ayer 22 muertos, pero tenemos que considerar que hay mucha gente vacunada, o sea que si no hubiese habido esa gente vacunada, la especulación es significativamente mayor, por lo cual no es un dato subsidiario. Si vemos justamente las curvas que publica el gobierno de la provincia, la verdad que es muy bueno el informe que publica el gobierno, ¿no? Vemos que la cantidad de contagios ha bajado de población. ¿Y por qué ha bajado de población? Y podrá ser que el virus sea más afín a los más jóvenes ahora, pero también es cierto que la gente mayor ha sido prolijamente vacunada. Lo puedo decir en carne propia. Yo tengo mi suegra con 90 años, ya tiene las 2 dosis puestas a ella. O sea, la verdad que y ha sido un proceso prolijísimo. La verdad que eso sí hay que tenerlo en cuenta. Si no hubieran estado las vacunas, ¿cuántos estarían cayendo por día? ¿Cuánta gente estaríamos perdiendo por día? Esa es la realidad. Eso es lo que hay que preguntarse. Sí, estoy totalmente de acuerdo, Ariel. Bien. Bueno, muchas gracias, Mariano. Muchísimas gracias, Mariano. Y quedó a disposición para lo que necesite. Bien, muchas gracias. Estábamos conversando entonces con Mariano Aguilar, él es consejero superior de la Universidad Nacional de Cuyo, nos contó los detalles de cómo se tomó esta decisión de suspender por 21 días la presencialidad en los colegios de la Universidad Nacional de Cuyo.